Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Sí, buenos días, profesora. Buen día. Buenos días. Bueno, capaz que esperamos 5 minutos a ver si se conecta alguien más y empezamos con la clase de hoy, que diría que es el último tema del semestre, este, antes de la revisión. Bueno, vamos 5 minutos y arrancamos 8:05, si les parece. De acuerdo, gracias. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces. Bueno, a ver, la clase de hoy, la idea es dar los últimos 2 temas de, antes de la revisión. Uno de ellos es tareas de finalización y el otro es el proceso de formación de la opinión. Estos son los dos últimos temas antes de la revisión, y que la revisión va a ser del mismo estilo que la primera, ya tuvieron la experiencia. Y la semana que viene va a haber, las clases van a ser clases de dudas, vamos a ver si podemos hacer algún ejercicio de revisión. El viernes les confirmamos a ver qué revisión vamos a hacer, como para que ustedes puedan, a ver, lo ideal, desde mi punto de vista, es que ustedes traigan la revisión hecha y que puedan corregirla
en clase me parece que es lo más productivo como para evaluarse en qué situación están, en qué nivel están. Pero bueno, eso es lo que a ustedes les parezca, tendrán otros exámenes también. ¿Bien? No somos muchos, si quieren me pueden ir comentando para yo saber si me están escuchando y está todo bien. ¿Llegaron a escucharme? Hola. Sí, buenos días, estamos acá, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Por lo menos yo Bueno, estoy y acá. entonces, estos son los dos últimos temas que vamos a ver entonces esta semana. Y arrancamos con lo que son tareas de finalización. Que si vamos a lo que es el proceso de auditoría, ustedes recuerdan que arrancamos con la parte de planificación, de cómo íbamos a hacer la auditoría, con el conocimiento del negocio. Después evaluamos el control interno y determinamos si había controles o no había controles, o si esos controles eran efectivos o no. Determinamos si íbamos a hacer pruebas de controles o si íbamos a hacer solamente pruebas sustantivas, o sea, determinamos si el enfoque iba a ser de confianza o el enfoque sustantivo. Hicimos las pruebas que creímos nos iban a brindar evidencia de auditoría, tenemos las conclusiones de esas pruebas y ahora estamos culminando el proceso en lo que se llama tareas de finalización. ¿Cuáles serían estas tareas de finalización? Bueno, es la revisión de los papeles de trabajo, o sea, la revisión de cada una de las etapas en las que nosotros pasamos, cada uno de los procedimientos que ejecutamos. ¿Para qué revisamos los papeles de trabajo? Para evaluar si la evidencia que obtuvimos de esos procedimientos es suficiente y adecuada o no lo es. Si nosotros en la revisión de los papeles de trabajo llegamos a la conclusión que la evidencia que obtuvimos no es suficiente, tenemos que rediseñar procedimientos o adicionar procedimientos para obtener, digamos, la evidencia de auditoría suficiente que necesitamos para poder dar una opinión favorable. Si por determinada circunstancia es imposible obtener esa evidencia suficiente para algún área en particular o para alguna cuenta significativa, entonces vamos a ver cómo esa falta de evidencia termina siendo una calificación, una observación en nuestro informe de auditoría, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito cuando veamos la formación de la opinión. Entonces, en las tareas de finalización lo que hacemos es evaluamos los procedimientos que ejecutamos y las evidencias que obtuvimos para determinar si, si obtuvimos evidencia suficiente como para dar una opinión favorable. También nos aseguramos, que por esto acá la transparencia habla de custodia, nos aseguramos que los papeles tengan doble firma, o sea, que estén revisados por dos personas y tengan una adecuada custodia, o sea, porque nosotros sabemos que estamos obligados por las normas a tener esos papeles a resguardo por X años, que en general son 7, a tener esos papeles a resguardo ante requerimiento de algún regulador o algún tercero o la propia empresa que nos requiera en alguna circunstancia mostrar esos papeles de trabajo. Y después hacemos una evaluación de cómo nos fue a nosotros con el cliente, o sea, cuántas horas incurrimos, cuánto nos costó efectuar ese cliente a la tarifa que nosotros habíamos definido, si cumplimos con el presupuesto o no se cumplió con el presupuesto. ¿Para qué hacemos esto? Tanto como se puede cobrar un adicional en ciertas circunstancias que la empresa entienda que corresponde, o
para tenerlo en cuenta para el año próximo, evaluar si hay que aumentar el presupuesto, tenemos un cliente realmente rentable, se le puede brindar algún servicio adicional, y bueno, entonces por eso se hace la evaluación de cómo fue todo el trabajo con ese cliente. Después tenemos qué pasa sobre el proceso de consolidación, porque nosotros hasta ahora, este es otro punto que puede realizarse o no, dependiendo si la empresa consolida, si estamos auditando un grupo o no. Hasta ahora, ¿qué hicimos? Fuimos auditando una empresa. Siempre durante todo el curso nosotros hablábamos de la auditoría de una empresa. Ahora, si lo que nosotros estamos auditando es un grupo económico, o sea, son varias empresas y tenemos que emitir opinión sobre el consolidado, dentro de las tareas de finalización vamos a tener que auditar la consolidación. O sea, cuando nosotros auditamos un consolidado, lo que hacemos en la parte de planificación es evaluar qué procedimientos vamos a tener que hacer sobre el grupo. En general, se determinan cuáles son los componentes significativos, o sea, cuáles son las empresas más representativas de ese consolidado, y se efectúa una auditoría de estados financieros de cada una de ellas, o se le pide al auditor de ellas que efectúen una auditoría de estados financieros y nos envíen un informe de auditoría. Luego de que tenemos esas empresas auditadas, lo que nosotros tenemos que efectuar es la auditoría del proceso de consolidación, que es lo que nos nombra ahí en el punto 2. Si corresponde un proceso de consolidación, o sea, si estamos auditando una auditoría de grupos, vamos a tener que ver si tenemos la información de todas las empresas vinculadas, todas las subsidiarias de nuestra matriz, que vamos a tener que evaluar su consolidación. Se va a revisar todo el proceso de consolidación. Esto se hace en la parte de planeación. Todo lo que es la determinación de empresas vinculadas, la revisión del proceso, la verificación del cumplimiento de las normas. Lo que se termina efectuando en las tareas de finalización es toda la parte de evaluar cómo es la consolidación en sí y si fueron correctamente hechas las eliminaciones intercompany. Y después se hace la revisión del consolidado, del estado financiero consolidado, al igual que si fuera un estado financiero individual. Pero acá lo que intenta mostrar, lo que queremos expresar, digamos, y lo que quiere mostrar la transparencia, es que cuando se habla de un proceso de consolidación, además de evaluar la evidencia suficiente de una empresa, hay que evaluar la evidencia suficiente para todo el consolidado, lo que puede abarcar no solamente una empresa, sino todas aquellas empresas que se consideren significativas para lo que es el grupo económico y para lo que es el consolidado. Y luego evaluar el armado de la consolidación, que sabemos que la consolidación suma línea a línea los estados financieros de cada una de la matriz con cada una de las subsidiarias, se eliminan los saldos y transacciones intercompany y también se elimina la inversión que tiene la matriz registrada contra el patrimonio de las subsidiarias. Eso es lo que nosotros tenemos que controlar, cómo armó la empresa esa consolidación. Dudas sobre consolidación que quieran plantear al nivel que lo estamos dando, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué otras cosas tenemos que evaluar cuando queremos, de alguna forma, terminar esta auditoría, concluir? Bueno, las confirmaciones recibidas. Si tenemos todas las confirmaciones que nosotros pensábamos íbamos a tener o planeamos tener cuando realizamos el diseño del trabajo. Bueno, ¿en qué procesos había confirmaciones? ¿Qué confirmaciones nosotros habíamos pedido?
habíamos pedido confirmaciones a las instituciones financieras. ¿Para qué pedíamos confirmaciones a las instituciones financieras? Pedíamos confirmaciones a las instituciones financieras tanto para validar las cuentas bancarias como para validar los saldos de deuda. Bueno, tenemos que verificar que tengamos todas las confirmaciones de instituciones financieras necesarias o suficientes para poder emitir una opinión. Luego están las confirmaciones de abogados. Perdón, y si no tenemos todas las confirmaciones de bancos, tenemos que ver qué procedimiento alternativo se puede llegar a hacer para ello. Para una deuda es más complicado, hay que, por ejemplo, sacar la central de riesgos del BCU. Para las cuentas corrientes ahí es más sencillo porque tenemos los estados de cuentas bancarias. Volviendo al siguiente punto. ¿Qué pedíamos también? Cartas de abogados. ¿Se acuerdan que pedíamos siempre una carta de abogados? Esa carta de abogados se pide tanto para evaluar los litigios que tiene la empresa, o sea, los litigios en contra de la empresa, como también para ver la recuperabilidad de los incobrables que tiene la empresa, los juicios que la empresa ha ejecutado. Tener otros juicios también que estén en litigio. Bueno, para eso se pedía esa carta de abogados. No podemos ir sin esa carta de abogados, por lo menos con el favorable. Si no tiene esa carta de abogados, siempre mención al alcance, ahora lo vamos a ver en la otra clase, y si tenemos una limitación al alcance, que lo que quiere decir es que vamos a tener teniendo una alcance, ¿sí? Quiere decir Profe, algo, se le escucha muy mal. Se corta. bueno, con Lourdes, Se corta lo que viene hablando hace capaz que 1 o 2 minutos se viene cortando. Y ahí si está hablando no la escuchamos, profe. Sí, se quedó congelada, ¿no? Sí, no, yo lo dejé de escuchar.
Hola. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Bueno, Hola, sí la escuchamos. hola, ¿me escuchan? ¿Cortado o...? Ahora no la escuchamos, ¿está hablando? Se cortó. Sigo entonces. Estábamos hablando de confirmaciones, dijimos que necesitamos confirmaciones de abogado, que si no teníamos... Hola, hola. Se la escucha bien, profe. Profe, nosotros ahora lo estamos escuchando. Capaz que usted no está escuchándonos a nosotros. Bueno, Hola. Yo creo que sigue cortado también, ¿no? Yo no lo estoy escuchando bien. Sigue como con un eco, no sé, está rara la transmisión. ¿Me salga ahí o me suena? Lourdes, tenés el micrófono abierto, te aviso por las dudas. ay, gracias.
Hola, 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 buenos días. hola. No, cortado. Se sigue Profe, escuchando con eco, se sigue escuchando cortado. cortado, sí. ¿Usted bien? No, Mariela, ¿vos estás haciendo caritas? sí, estoy probando. Estoy aburrida, estaba viendo las reacciones acá. Ah, mirá qué bien. Estoy por ir por un café, pero no sé cómo, hasta que no se conecte la profe, qué raro. Se escucha, Sí, sí. sí, estoy jugando, Lourdes. Me parece muy bien. Valentina, sí, ya empezó la clase, pero la profesora tiene problemas de conectividad. Ah, mirá, Ahí estoy. está bien, nunca jugué con nada de eso. Por eso estaba viendo las reacciones acá. Es un buen momento, es un buen momento. Sí. Voy por un café mejor, Lourdes, tenés razón, no molesto más. No, 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 no molestás, estás experimentando, está muy bien. Estaba jugando. Bueno, estamos en el último tema casi, ¿no? Pero así cortado queda como, qué raro. Sí, a veces pasa con esto de que están... ¿Mariana dará la otra clase del viernes? Pensé que era... Había dicho que era Mariela la que iba a dar la clase, Sí, pero no, porque nos dijo eso el martes pasado. sí, por eso pensé que... Mm, yo también pensé que iba a ser Mariela. Mariana, Mariana, le cambié el nombre. Mariela sos vos. tal cual. Espero que nadie esté grabando la clase porque digo, que hayan puesto a grabar y se hayan ido, estén grabando esto. Muy divertido. Después van a decir que acá qué pasó, ¿no? Dos charlandos de la vida. Wow. Ellos tienen como un ID para ingresar, ¿no? De la misma facultad o tendrían que conectarse particular. Se ve que es eso lo que le esté fallando, no sé. No, eso lo arreglaron el año pasado. Les dieron usuarios, sí, siguen pagando el coso, la membresía. Le habían dado usuarios propios de facultad a cada docente. Pero, no. A la No, conectividad a mí me igual. parece que es un tema de que debe estar lejos o sea, que no tiene internet estable en su casa o algo así. Pero bueno, no sé mucho más que eso.
Bueno, yo voy a esperar un ratito y si no me buscaré otro curso. Así arranco teletrabajo. Hola, ¿ahora se escucha? Reinicié la máquina, ¿ahora se escucha bien? Y ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien, profe. Oh, qué bueno. Está, vamos. A ver si tengo la clase abierta. Está. Bueno, avanzamos. Si no nos da el tiempo, por suerte tenemos toda la semana que viene de repaso, así que termino de dar el viernes y repasamos la semana que viene. Bueno, estábamos con que íbamos a pedir las confirmaciones de bancos, las de abogado, que les decía que el no tener la carta de abogado es no obtener evidencia suficiente de auditoría, no hay un procedimiento alternativo que pueda cubrir el no tener la carta de los abogados. Después tenemos que controlar si tenemos las confirmaciones tanto de los clientes como de los proveedores que decidimos circularizar o si tenemos los procedimientos alternativos de aquellos que no nos contestaron. Después tenemos que evaluar si esas pruebas que se hicieron fueron suficientes y si necesitamos alguna confirmación adicional, como la confirmación de algún escribano, o si de esas cartas surgieron, por ejemplo, las cartas de bancos, otras confirmaciones, otras aclaraciones en la carta de banco, por ejemplo, alguna garantía, algún fondo en custodia, que debamos nosotros determinar si es correcto. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que cerrar todo lo que la confirmación declare. No alcanza con cerrar, por ejemplo, la carta de banco, las cuentas bancarias que nosotros tenemos. Si hay alguna otra información en la cuenta bancaria, tendremos que saber de qué se trata, porque puede haber ahí algo que que no esté registrado o que no estemos considerando. Bueno, ahora viene otro tema que es súper interesante, que es la revisión de los hechos posteriores. Ustedes saben que tanto la NIC 10 como la sección correspondiente, la NIS para PYME, habla de los hechos posteriores. Hay dos tipos de hechos posteriores. Están los hechos posteriores. ¿Qué son los hechos posteriores, para empezar? Los hechos posteriores son todos aquellos eventos que ocurren entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha en que vamos a emitir nuestro informe de auditoría, la fecha que la gerencia autoriza o el directorio autoriza la emisión de los estados financieros. O sea, por ejemplo, si yo estoy parado hoy, 21 de junio, y voy a emitir un informe de auditoría sobre un estado financiero que tiene cierre el 31 de marzo, todo lo que ocurre entre el 1 de abril y el día de hoy se considera un hecho posterior. Bien, estos hechos posteriores pueden ser eventos que se originen en la interna de la empresa o eventos que se originen por algún tercero, algún evento externo. Bien, los hechos posteriores se categorizan de dos formas. Hay hechos posteriores que confirman situaciones ocurridas durante el ejercicio o hechos posteriores que surgen luego del ejercicio, pero la causa de ese hecho es posterior al ejercicio también. ¿Para qué nos importa hacer esta aclaración? Porque aquellos hechos posteriores que confirman o niegan alguna circunstancia que ya estaba presente en el ejercicio pueden generar un ajuste de auditoría, un ajuste adicional
a realizar a las cifras de los estados financieros. Pongamos un ejemplo. La empresa al 31 de marzo 2022, supongamos que estamos auditando ese cierre de ejercicio, tenía un juicio con un empleado. ¿Bien? Entonces, al 31 de marzo 2022, cuando fue a evaluar si había que provisionar o no, hacer una provisión o no por ese juicio, la empresa determinó que no correspondía hacer una provisión porque entendía que tenía pruebas suficientes, la abogada entendía que tenía pruebas suficientes como para ganar ese juicio. Eso pasaba el 31 de marzo. Hoy, 21 de junio, supongamos que hace un par de semanas fue la audiencia, y entonces, ¿qué ocurre? Fueron audiencias y la abogada se dio cuenta que no tiene una posición tan segura y que hay un 80% de probabilidad de perder ese juicio. Entonces, es un hecho posterior de algo que ya estaba antes del cierre del ejercicio. Por lo tanto, hay que proponer la registración de la provisión por ese juicio, porque es un hecho que ya había ocurrido al cierre del ejercicio. Después, si ponemos el mismo ejemplo, pero que no corresponde a la registración, por ejemplo, nosotros pedimos la actualización de la carta de abogados y surge un nuevo juicio de un distribuidor por una venta del 10 de mayo, supongamos. Hay un juicio, pero lo que generó ese juicio fue posterior al cierre del ejercicio. Por lo tanto, no es una provisión que existiera el 31 de marzo y por lo tanto no debe ser registrada. ¿Se entiende la diferencia? ¿Quieren poner algún ejemplo más? Pero en ese segundo caso, profesora, ¿se revelan notas? ¿Se tiene que igual Hola. dejar una mención? ¿Cómo? En el segundo caso, en el ejemplo que estabas dando, y no se hace nada, no implica ningún ajuste, pero igual se revelan notas. Lo que pasó en el No, del 10 puede revelar en notas como hecho posterior, Sí, por no eso. como contingencia, no evaluando si es probable, posible o remoto, digamos, ¿No? sino como un hecho posterior, porque lo que pasó es, supongamos, hubo un evento el 10 de mayo, en este ejemplo que estamos dando, una venta con demoras, y entonces el cliente dice, no, me debes tanto dinero porque me hiciste demorar en la entrega. Entonces, esa venta se dio posterior al ejercicio. Entonces, no es un evento del ejercicio. Lo que se puede decir, si se considera que es significativo, es en una nota de hechos posteriores que está este juicio. Pero no es un evento del ejercicio, digamos, no afecta los registros contables de la empresa. Bien. Otro evento, a ver, por ejemplo, uno que corresponde a registración. Un cliente que al 31 de marzo, que es la fecha del ejercicio, estaba al día, no tenía problemas de cobrabilidad de ningún tipo. Pero nos enteramos que el 10 de mayo empezó a dejar de pagar las facturas que tenía con nuestro cliente de auditoría. Entonces, eso es una evidencia posterior de que estaba en problemas económicos y por lo tanto, como tiene una deuda al 31 de marzo, se puede considerar el registrar una previsión por incobrabilidad. Eso es otro hecho posterior que puede generar un ajuste. Pongamos otro ejemplo. Al 31 de mayo, la empresa decide despedir a 10 personas. ¿Esa decisión fue comunicada antes del 31 de marzo, la fecha de nuestro cierre de ejercicio? No. Entonces es un hecho posterior, se puede revelar como un hecho posterior
determinar cuánto es la provisión y revelarla en una nota de hechos posteriores, pero no es una provisión del ejercicio, porque la decisión no había sido tomada al 31 de marzo. Esa obligación al 31 de marzo no existía. ¿Se entiende un poco el concepto? Vamos a ver después ejemplos en los prácticos. Entonces, ¿qué se hace para identificar estos hechos posteriores que pueden implicar o no ajuste? Y que si son significativos, siempre implican revelación. Bueno, ¿qué se hace? Se actualiza la carta de abogados. Bien, la carta de abogados, si nosotros, por ejemplo, estábamos en un cierre 31 de marzo y la carta de abogados la recibimos el 5 de abril, pero estamos emitiendo 21 de junio, hay que pedir una actualización de esa carta de abogados a ver si surge algún tema con posterioridad que nos lleve a tener que hacer una revelación, a que la empresa tenga que hacer una revelación o que la empresa tenga que hacer algún tipo de registración. También se puede pedir balances posteriores, o pedir en este caso, por ejemplo, el balance del 31 de mayo, para comparar las cifras con el 31 de marzo y ver si hubo algún cambio significativo que nos lleve a pensar que puede haber ocurrido algo importante que deba ser revelado. Y también, pues se tienen que hacer todas estas cosas. Y también las indagaciones con la gerencia, ¿no? Hablar con la gerencia y ver si hay algo más o algo que haya ocurrido durante este periodo. O sea que tenemos la actualización de las cartas de abogados, chequear balances posteriores, a ver si hubieron cambios significativos, indagaciones con la gerencia y no olvidar el último punto, que es la lectura de actas, tiene que ser hasta la fecha de emisión. O sea, nosotros, ¿se acuerdan del procedimiento de lecturas de actas de directorio y asamblea? No la hacemos hasta el 31 de marzo, nuestro ejemplo, la tenemos que hacer hasta el 21 de junio. ¿Por qué? Porque se supone que los temas significativos se tratan en directorio o asamblea. Entonces, nosotros deberíamos leerlo para ver también si tenemos que hacer alguna revelación o proponer algún ajuste. Bueno, seguimos. Evaluación de la continuidad del ente. Esto es la evaluación del negocio en marcha. Nosotros, las empresas, basan el armado de sus estados financieros en el principio de negocio en marcha. ¿Cuál es ese principio? En el principio de que la empresa va a continuar operando al menos un año más. Las normas, las NIF-PYME, están basadas en que la empresa van a continuar al menos un año más. Si nosotros supiéramos que la empresa no continúa un año más, ¿cómo deberían estar valuados esos activos y esos pasivos? Deberían estar valuados a valor de liquidación, no deberían estar valuados a NIF. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que, vamos a cambiar la fecha de cierre, estamos el 31 de diciembre, y yo ya sé que la empresa el 30 de junio va a cerrar, ¿cómo debería yo evaluar los inventarios de esa empresa? ¿Cómo debería la empresa evaluar sus inventarios y yo controlarlo? ¿Es lo mismo si la empresa piensa que va a continuar todo un año o si la empresa piensa que va a cerrar a los 6 meses, a los 3, a los 2? ¿Es lo mismo para evaluar un inventario? No, no es lo mismo, porque una cosa es liquidar un inventario en el curso normal de los negocios y otra cosa es salir a liquidarlo, o sea, a hacerse del dinero para cerrar la empresa. Salen a valores de liquidación, con descuentos, con lo mismo los bienes de uso. Si la empresa tiene un inmueble y su idea es operar, bueno, lo tendrá evaluado a costo de adquisición, irá amortizándolo. Ahora, si la empresa va a cerrar, la empresa se va a querer deshacer de ese inmueble, entonces va a tener que estar evaluado al valor de venta de ese inmueble. Siempre y cuando que estos valores sean menores a los contables, ¿no? No se aumentan los valores contables, sino que se castigan
en caso de que sean menores. Bueno, entonces, para evaluar que cumplen las normas, las NIF o las NIF-PYME, hay que evaluar la continuidad del cliente, saber si este cliente va a estar al menos un año más en la empresa. Entonces, ¿cuáles son los indicios que pueden llegar a pensar que la empresa no va a estar operando el año próximo? Entonces habla razones de tipo legal o estatutario. Esto se refiere a que hay empresas que se arman con un objetivo, una finalidad, y ya se sabe que en X tiempo cierran. Por ejemplo, todas las empresas que están con las operaciones de UPM, que estuvieron con las operaciones de UPM, Montes del Plata, la nueva papelera ahora, las empresas constructoras, todas las empresas que digamos, son anexas a la construcción de estas papeleras. ¿Qué pasaba con esas empresas? Vinieron, se instalaron y sabían que iban a estar 3 años, supongamos, y después se iban. No es una empresa que tenga una operación específica y que piensa mantenerse una vida ilimitada, sino que vienen con un objetivo, vienen a, no sé, instalar los motores de tal máquina de la papelera, que eso puede llevar 2 años, todo el proyecto de instalación. Bueno, vengo, traigo mi gente, instalo, traigo mi gente de contrato acá, ¿no? Y después me voy. Son empresas que tienen un término de vida finito y ya se sabe, ya está evaluado de esa forma. Después está otro indicio de que la empresa puede no estar funcionando en los próximos 12 meses, son las pérdidas recurrentes. O sea, cuando una empresa tiene pérdidas recurrentes, resultados acumulados negativos, un patrimonio que puede ser negativo, la empresa no tiene un capital de trabajo suficiente como para operar. En esas circunstancias también podemos tener la duda de si la empresa va a estar 12 meses más. Pérdida de capacidad operativa, o sea, que haya determinados temas operativos que no están resultando adecuados. Por ejemplo, es una planta y la planta ha cambiado la tecnología para producir esos bienes y se ha vuelto obsoleta. Entonces, está perdiendo su capacidad operativa. Refinanciación recurrente de pasivos, o sea, no puede hacer frente a sus deudas y las refinancia constantemente. Eso también es otro símbolo de que no está sana financieramente la empresa. Y el otro punto es pérdidas de contratos significativos. Por ejemplo, si es una empresa que no tiene una empresa que tiene concentrados sus clientelas en pocos clientes, o sea, tiene 2 o 3 clientes significativos con los cuales opera, entonces si, por ejemplo, un cliente le rescinde el contrato o un cliente quiebra, entonces eso es un indicio de que puede tener problemas al operar, porque tendría que todo lo que le vende a ese cliente conseguir otro cliente sustituto. Entonces, esas son circunstancias que nos pueden generar duda de empresa en marcha. ¿Qué pasa cuando hay duda de empresa en marcha? Hay que evaluar si esto es una duda o si es más que una duda, si es una certeza. ¿Cómo se hace eso? Se pide un flujo de fondos proyectados, se piden ver los negocios de la empresa futura. Si nosotros consideramos que tienen un plan de negocios adecuado, bien, entonces nos lleva a concluir que no hay ninguna duda y seguimos adelante con un informe favorable. Si creemos que la duda persiste, vamos a ver, sobre todo en la materia de informes profesionales, que es la del semestre, la que continúa, digamos, la que esta es previa, le vamos a ver en el informe profesionales que se pone algún tipo de aclaración en el informe de auditoría. Y si de última nosotros llegamos a la conclusión, o por un tema legal, o porque el objeto de la empresa ha sido, porque la decisión ya fue tomada,
la empresa se va a liquidar en el próximo año, entonces ya no se puede emitir un informe de auditoría en base a NIF, porque no cumple el precio de empresa en marcha, y va a tener que evaluar sus activos y sus pasivos a valores de liquidación. ¿Bien? Entonces, otra de las tareas de finalización a realizar es evaluar si la empresa va a tener una continuidad de al menos 12 meses. ¿Dudas? ¿Me están escuchando o me estoy cortando de vuelta? No, no, se escucha perfecto. Bueno, muy bien. No son temas fáciles, ¿no tienen ninguna duda? Bueno, seguimos. Bueno, luego de que hacemos todas estas evaluaciones, principalmente repasamos, hablamos de revisar todos los papeles de trabajo, ver si tenemos la evidencia de auditoría suficiente, evaluar si estamos en una empresa que consolida la revisión de esa consolidación, evaluar hechos posteriores, si existieron, para ver si hay que hacer algún cambio de registración o alguna revelación, evaluación de empresa en marcha, y luego se evalúan todos los hallazgos de auditoría. ¿Qué quiere decir todos los hallazgos de auditoría? Bueno, de los distintos papeles fueron surgiendo hallazgos. Por ejemplo, surgió un hecho posterior que requiere ajuste. Tengo que pedirle a la empresa que lo ajuste. De nuestro procedimiento de cierre de inventario surgió un ajuste, porque el inventario había en el recuento una diferencia. Bueno, ahí tengo otro ajuste. Del procedimiento de cierre de proveedores, tengo una diferencia con un proveedor, tengo otro ajuste. Bueno, esos son todos hallazgos de auditoría. ¿Ah? Son todos hallazgos de auditoría que los podemos dividir en lo que sería una limitación al alcance del trabajo, esto lo vamos a ver con más profundidad ahora, si nos da el tiempo, esta clase, y si no, al principio de la clase que viene. Limitación al alcance del trabajo, ¿qué es una limitación al alcance del trabajo? Limitación al alcance del trabajo es cuando no obtuvimos evidencia suficiente. Por ejemplo, no pude hacer el inventario al cierre y no puedo hacer ningún procedimiento alternativo que me permita validar el inventario. Entonces, tengo una limitación al alcance del trabajo. Bien. El abogado no me contestó la carta. Entonces, no obtuve evidencia suficiente sobre los litigios, supongamos. Entonces, tengo una limitación al alcance del trabajo. ¿Qué otra cosa puede ser? Pedí una muestra de altas de propiedad, planta y equipo, pero falta documentación significativa o falta documentación que respalde ciertas altas. ¿Eso qué es? Una limitación al alcance del trabajo. ¿Bien? Todas esas son limitaciones al alcance. ¿Qué quiere decir limitación al alcance? Entonces, que no logré obtener evidencia suficiente y no hay otro procedimiento que pueda hacer que me lleve a obtenerla. Después está lo que es violación de normas contables adecuadas, que en este caso es detecté un error, una violación a la norma contable. ¿Ah? Entonces tengo un ajuste a proponer. ¿Bien? Paso seguido de determinar de nuestros hallazgos, si estamos hablando de limitaciones al alcance o violación de normas contables, vamos a tener que proponerle a la empresa todo lo que son los ajustes. Sobre las limitaciones al alcance, como es una falta de evidencia, no hay un ajuste a proponer. Sí lo hay en las violaciones de normas contables, porque son errores que identificamos. Entonces nosotros vamos a hacer una lista de esos ajustes que identificamos, se los vamos a proponer a la gerencia y ellos van a decidir si van a corregir o no esas diferencias de auditoría que identificamos. ¿Bien? Cuando ellos deciden
si van a corregir esos ajustes o no. Si los corrigen, no hay problema. Ahora, si no los corrigen, vamos a tener una lista de ajustes no corregidos. Y ahí es que pasamos al último punto, donde dice evaluar la materialidad e impacto de los hallazgos. Nosotros cuando terminamos de evaluar los hallazgos, lo que decimos es, bueno, me quedan esta lista de ajustes no corregidos, que son ajustes que la gerencia no quiere corregir. ¿Por qué no quiere corregir? Puede ser desde que no quiera mostrar algo a que no pueda cambiar el reporte o que ya tiene el balance cerrado, entonces no quiere hacer cambios. Entonces nosotros podemos tener la lista de ajustes no corregidos y vamos a tener, si es que tenemos problemas para obtener evidencia de auditoría en algún capítulo específico. Esas dos cosas las vamos a tener que evaluar con la materialidad que determinamos. ¿Se acuerdan aquella materialidad que determinamos inicialmente? Bueno, vamos a tener que ver si esa materialidad sigue siendo la misma al cierre y evaluar estos hallazgos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Si nosotros tenemos ajustes de auditoría no corregidos por un monto de 100.000 pesos y la materialidad es 1.000.000 de pesos, entonces no hay problema, porque los ajustes no corregidos no son significativos si los comparo con la materialidad. Ahora, si por ejemplo nosotros tenemos un ajuste no corregido de 2 millones de pesos y la materialidad es 1.000.000 de pesos, sí tenemos un problema, porque el error que encontramos supera la materialidad. Y recuerden que la materialidad era aquel monto, aquel rango, en el cual cambiaría la opinión de un usuario si supiera de ese error o de esa falta de evidencia. Por lo tanto, lo que se hace es comparar los hallazgos que no pudieron ser solucionados con la materialidad y ahí evaluar si hay que hacer alguna observación en nuestro dictamen de auditoría. Profe, en ese punto, ¿es en conjunto los errores, las observaciones, o uno a uno contra la materialidad? De las dos formas, Lourdes, de las dos formas. Hay que evaluarlos individualmente y en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que mirar que uno a uno no supere la materialidad, ¿bien? Y puede ser que individualmente no superen la materialidad, pero en su conjunto, por ejemplo, el impacto en resultados sea mayor que la materialidad, o el impacto en ingresos sea mayor que la materialidad. Entonces, si lo veo en conjunto y es mayor que la materialidad, también tengo un problema. ¿Y por qué también lo tengo que ver individualmente? Porque los signos pueden ser opuestos. Entonces puedo tener un impacto de algún ajuste que sea mayor que la materialidad si lo veo individualmente, pero menor si lo veo en conjunto. Entonces puede ser que ese ajuste sea significativo para el usuario. O sea, a priori, lo primero que se ve es si en conjunto superan la materialidad. Y después, si yo evalúo que en conjunto, supongamos, no supera la materialidad, entonces digo, bueno, voy a dar una opinión favorable, digo, bueno, pero a ver, individualmente hay alguno que supera la materialidad y que puede afectar la opinión de un tercero, y ahí entra la subjetividad. Y en ese caso se puede llegar a evaluar de hacer una observación si hay algún ajuste muy significativo que afecte algún capítulo en particular. Bien, pero los ejercicios, si ustedes van a los ejercicios de revisión, en general, bueno, ahora con la múltiple opción es mucho más fácil de ver porque en general es un caso puntual y una opinión. Pero antes, cuando tenían que escribir, les decía, o considérelos individualmente o considérelos en conjunto. Por ejemplo, ponía 2 o 3 problemas y decía, bueno, individualmente, ¿cuál sería la opinión si cada uno de estos casos ocurriera por separado? ¿Y cuál sería la opinión si ocurrieran todos juntos?
Ahora, en la realidad, la evaluación se hace en conjunto, porque el estado financiero es un todo. Lo que pasa es que después se ve si por X motivo no hay un intento de fraude, de no mostrar algo o algo que lleve a que individualmente hay un ajuste que es muy significativo, pero que sea compensado por otro que sea muy significativo y afecte alguna cuenta que coincida, por ejemplo, resultados. Vamos. Profe, ¿Bien? sí, y se le Sí. puede volver a plantear a la empresa, mirá, este y este ajuste lo veo significativo, ¿por qué no? Claro, No. esa discusión, Lourdes, siempre existe. O sea, La aunque discusión, te hayan dicho que no, se lo podés volver a plantear. no, lo que vos le decís, mira, esto, si tú no ajustás estos dos ajustes, supongamos, si no los querés incorporar, yo te voy a tener que calificar o observar el dictamen. Y ahí la gerencia te puede decir, bueno, acá no me importa, observámelo porque yo el balance no lo puedo tocar porque me cerraron el paquete desde Austria, supongamos, y no lo puedo tocar, así que poneme la calificación que quieras poner. Esa es una opción. O que la empresa diga, no, si vos con estos dos ajustes me pensás calificar el dictamen, espera que voy a hablar con Austria a ver si me deja meter los ajustes porque no quiero. Pero claro, esa negociación existe. Esa negociación existe. Porque el auditor no puede emitir una opinión favorable con ajustes materiales no corregidos, entonces, y el cliente en general no quiere un dictamen con calificación. Entonces, existe esa discusión de decir, bueno, ajusta que ese es el más significativo, si querés esto no los ajustes, pues son menos significativos y podés no ajustarlos, porque igual en conjunto, individualmente no afecta. Y acá viene el segundo paso, la obtención de la carta. Se cortó de nuevo. Sí. Sí. Es para ver si estamos atentos a la clase. ¿Esta vez la profe quedó fuera? No, estoy viva. No sé. No sé Buenísimo. qué pasó, pero volví. Bueno. Esta vez volví más rápido. Sí. La obtención de la carta de gerencia es una carta que se firma siempre, idealmente, el mismo día que se emiten los estados financieros y el informe de auditoría. ¿Qué es lo que busca esta carta? Es una carta que la gerencia, el gerente general y el gerente financiero, le firma al auditor. ¿Se entendió? Es una carta que se emite, que se recibe el mismo día que uno firma el informe de auditoría, antes de entregar el informe de auditoría. Nunca después de entregar el informe de auditoría. O sea, la carta se puede recibir el mismo día, idealmente el mismo día. Se puede recibir el día anterior, pero nunca luego de la firma del informe de auditoría. ¿Cuál es la utilidad de esta carta? La utilidad de esta carta es que la gerencia, en esa carta, tiene un wording especial, se hace responsable de los estados financieros. Se hace responsable del control interno. Se hace responsable de que nos brindó toda la información. Otro punto que dice acá es, bueno, si se va a ser responsable de todo, ¿qué problema voy a tener? Bueno, no sustituye la evidencia comprobatoria, o sea, por eso hacemos la auditoría, por más que ellos se hagan responsables, nosotros tenemos la obligación de hacer los procedimientos de auditoría. Pero esta carta es muy importante porque el auditor será responsable por realizar los procedimientos de auditoría, pero la administración, la gerencia, también lo es y queda documentado en esta carta. ¿Qué contenido tiene la carta? Bueno, ratifica la responsabilidad de la administración sobre esos estados financieros. Ratifica el cumplimiento de los criterios contables. Básicamente lo que dice la empresa es cumplir con las políticas contables. NIF, supongamos.
confirma si hay algún hecho relevante, alguna operación inusual. Ahí ellos ponen que no hubo, o ponen cuál fue y dónde está expuesta. Aclaran algún tema relevante, por ejemplo, no sé, si hubo evidencia de deterioro y prepararon un flujo de fondos proyectado para mostrarnos que no hay deterioro, bueno, confirman que para ellos los supuestos de ese flujo son los más adecuados, y eso lo incluyen en la carta de representación. Confirman cuáles son sus partes relacionadas, confirman cuáles son sus abogados, porque nosotros estamos mandando cartas a los abogados que la empresa nos dice, o que encontramos en el mayor de honorarios, pero si tienen otros, también está confirmado en esta carta, de alguna forma para cubrirnos que no hayan otros abogados. Confirman que la administración puso toda la información a disposición. Y otra cosa que confirman, que es uno de los puntos que dice acá, es de que los estados financieros estén libres de errores materiales. ¿Tá? Entonces, ellos de alguna forma confirman que están libres de errores materiales, ¿y qué hacen? ¿Vieron todos esos ajustes? Todos esos ajustes que quedaron sin corregir, pero que son no materiales. ¿Cómo cuál? ¿Un ejemplo? Que no son Confirman, vieron que están todos los ajustes no materiales, o sea, hay una lista de ajustes, algunos lo hacen y otros deciden no hacerlos. Bueno, toda esta lista de ajustes que deciden no hacerlo, quedan firmados en la carta de gerencia. ¿Bien? Porque la empresa tiene que darnos confirmación de que tiene conocimiento de los ajustes que le propusimos. ¿Se entiende? Porque si no, nosotros les proponemos los ajustes. Ellos deciden hacerlos, bueno, fantástico, no tenemos problema. Nosotros les proponemos los ajustes, ellos deciden no hacerlos. Capaz que esos ajustes no son materiales y no hay una observación en el dictamen de auditoría. Pero de todas formas, nosotros tenemos que cubrirnos, de alguna forma, de que esos ajustes fueron comunicados y la empresa decidió no registrarlos. Entonces, esa lista de ajustes que no están corregidos por parte de la empresa son presentados en conjunto con la carta de gerencia, ¿bien? Y son firmados por el gerente general y el gerente financiero. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que ellos sepan que esos ajustes existen y que asuman la responsabilidad que no fueron corregidos por su decisión. ¿Se entendió la finalidad de esa firma de esos ajustes? Sí. Sí, Perfecto. yo me mareé un poquito, profesora, disculpe. Entonces, a este entonces yo ya le entregué el informe a la gerencia y la carta de gerencia es posterior. O sea, yo ya informé todo, porque entendí que la carta de gerencia era antes de presentar los informes. ¿Qué va primero? Perdón, que tenía el mute. La carta de gerencia nunca es posterior. La carta de gerencia siempre tiene que ser ese mismo día que se emite o anterior. Nosotros los ajustes se los mostramos antes, los ajustes de auditoría. Ellos deciden corregirlos o no. ¿Se entiende? Lo que es, ellos ya conocen los ajustes no corregidos el día que van a firmar esa carta de gerencia. No hay más procedimientos para hacer, no hay más nada, tienen el borrador, lo único que falta es que firmemos. Por eso nos firman la carta y después nosotros les firmamos el informe de auditoría. ¿Se entiende la duda? Ya fue comunicado los ajustes. Pensé Lo que que los ellos están ajustes eran el informe de auditoría y ahí ellos daban el ¿Cómo? ajuste de recibo. Que los ajustes van incluidos en el informe de auditoría. No, no, no. El informe de auditoría son 2 hojas que dicen básicamente cuáles son las responsabilidades del auditor, cuáles son las responsabilidades de la gerencia, y si nosotros entendemos que esos estados financieros están preparados razonablemente de acuerdo al marco normativo que utiliza la empresa. Eso es el informe de auditoría. Eso y los estados financieros.
los ajustes de auditoría. Y eso es lo que va a los bancos, a la DGI, al grupo inversor, eso es lo que va. Los ajustes de auditoría no se muestran a terceros. Los ajustes de auditoría o son tan significativos, los ajustes de auditoría no corregidos, o son tan significativos que llevan a decir que los estados financieros no cumplen con el marco normativo o cumplen excepto por determinada observación, o directamente no son significativos esos ajustes de auditoría y se da una opinión favorable. Volvamos. Estamos en las tareas de finalización, hallazgos finales. Tenemos esos ajustes de auditoría. Se los mostramos a la empresa dice, te corrijo esto, pero esto no te los corrijo porque no puedo. Perfecto. Estos ajustes no corregidos pueden ser significativos, que lleven a poner algo en el informe de auditoría, o no significativos, que lleven a no poner nada en el informe de auditoría. En cualquier circunstancia, nosotros lo que nos tenemos que asegurar es que la empresa sabe esos ajustes de auditoría y decide ella hacerlos, no hacerlos, si es su decisión. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros siempre se los comunicamos y demás, pero ¿qué evidencia nos queda a nosotros de que se los comunicamos? Bueno, en la carta de gerencia, antes de firmar el informe, ellos nos firman que tienen conocimiento de esos ajustes de auditoría no corregidos. En el informe de auditoría, si no son significativos, esos ajustes de auditoría no corregidos, no se pone nada. Eso es lo que va a terceros. Internamente, entre el cliente y el auditor se intercambia una carta que, entre otras cosas, dice, la gerencia dice, entre otras cosas, que recibió los ajustes de auditoría no corregidos y que los conoce y que, bueno, y que no están impactados en los estados financieros. ¿Me expliqué mejor? Mariela, ¿entendiste? Sí, gracias. Sí. Si no, lo volvemos a ver. No, mi confusión estaba en que en el informe estaban el raconto de lo que eran los ajustes, pero claro, eso yo ya lo fui informando antes, y ahí sí tengo que dejar plasmado la responsabilidad de lo que no se ajuste. Gracias, profe. Exacto, Mariela. Bueno. ¿Cómo sigue esto? La revisión final de los estados financieros, revelaciones y registros, que quiere decir que vamos a revisar ese estado financiero antes de firmarlo, para que contengan todas las revelaciones, todas las notas, que esté de acuerdo a los criterios de exposición. Revisión final de la evidencia de auditoría, volvemos a revisar si ahora tenemos completos los hechos posteriores, la empresa en marcha, si está revisado el último estado financiero, si tenemos la carta de gerencia. Se prepara el informe, hay que comunicar si hay fraudes o errores y actos ilegales, si es que hay que hacer una comunicación a la gerencia, y se emite el informe de auditoría. También luego se evalúa el desempeño de las personas que trabajaron en el equipo, los tiempos, la facturación, que es lo que yo decía, el cumplimiento del presupuesto, para evaluar cómo actuar en la siguiente auditoría, que quiere decir cuánto me dio de margen este cliente, si me conviene tenerlo, si tengo que bajar los costos, si tengo que mejorar el honorario y negociar honorarios el año que viene. Estos últimos 3 puntos se hacen pensando no en culminar este trabajo, sino proyectando el año siguiente. Y otros procedimientos de cierre que se hacen, bueno, esto ya lo comentamos, antes del cierre
de la auditoría es revisar todos los asientos contables, a ver si hay alguno inusual, esto se hace para procedimientos de fraude, obtener la carta de abogados actualizada, que eso es lo que hablamos que se hace para hechos posteriores, actualizar la lectura de actas y contratos, que eso se hace para hechos posteriores, y analizar la cobertura de seguros de la empresa para ver problemas, por ejemplo, de empresa en marcha. Y con esto terminamos lo que son las tareas de finalización. Bien, ahora vamos, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna duda? Y arrancamos con lo otro. No por el momento. ¿Tienen alguna duda de tarea de finalización? Vamos a arrancar con el proceso. Sí, adelante. No, decía que no tenía ninguna duda. Ah, gracias, Gonzalo. Bueno, pasamos al proceso de formación de la opinión. Esto claramente está embebido en lo que son las tareas de finalización y lo que estamos intentando revisar es qué tipo de opinión se puede dar. ¿Cuáles son las etapas del proceso de formación de opinión? Recuerden que el objetivo final de una auditoría era evaluar si los estados financieros se encontraban razonablemente preparados y presentados de acuerdo a determinado marco normativo. Ese es el objetivo final, si hay observaciones o si no está de acuerdo a ese marco normativo. Entonces, en la etapa del proceso de formación de opinión, lo que evaluamos son los hallazgos de nuestra auditoría. Evaluamos si tenemos hallazgos de auditoría que tienen un impacto sobre los estados financieros. Y después vamos a evaluar si ese impacto es significativo. Entonces, ¿qué es lo primero a hacer? Categorizar el problema. Entonces, identificamos cuál es el problema. ¿Cuál puede ser un problema? Por ejemplo, no pude hacer el recuento. No obtuve la carta de abogados. Eso es un problema. Encontré un ajuste de insuficiencia de incobrables. Eso es otro problema. O sea, yo voy a tener una lista de hallazgos. ¿Qué son hallazgos? Temas que identificamos, que podemos categorizar como un problema, un tema a resolver. Luego que categorizamos ese problema, ¿entre qué lo categorizamos ese problema? Entre si es una violación a norma contable o una limitación al alcance. ¿Qué eran las violaciones de normas contables? Eran errores que identificamos en los estados financieros. ¿Ah? O sea, encontramos un ajuste contable que correspondería efectuar. Hay una violación de norma contable. O falta una revelación. Eso es otra violación de norma contable. ¿Qué es violación de norma contable? Lo que lo dice la palabra. La palabra. Un incumplimiento a una de las normas contables, a una de las normas del marco normativo. Esto puede ser un incumplimiento que requiere una registración o un incumplimiento que requiera una revelación. ¿Bien? Entonces podemos categorizar ese problema como violación de norma contable o como limitación al alcance, que quiere decir que no pude obtener evidencia suficiente para validar algo, un rubro, un capítulo de los estados financieros, una revelación. Eso es carencia de información suficiente. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos aspectos? Que en una violación de normas contables yo sé exactamente de qué monto estamos hablando y cuál es la violación. Cuando yo tengo o sea, sé que hay algo que está mal cuando tengo una violación de norma contable. Cuando tengo una limitación al alcance, me falta información
para saber si algo está bien o está mal. O sea, no estoy seguro si está mal. No tengo información para poder validarlo. No estoy diciendo que esté mal cuando tengo una limitación al alcance. ¿Bien? Entonces, la categorización del problema es entre violación de norma contable y limitación al alcance. Luego voy a determinar los efectos contables de esa circunstancia cuando puedo. Después voy a evaluar la importancia relativa y si la importancia relativa es evaluar la magnitud, la significatividad que tiene ese problema. Y si es penetrante. Penetrante es cuando es de una cuantía muy alta, ahora la vamos a ver, o afecta a varios rubros de los estados financieros. Y en base a ese proceso que hice, o sea, categoricé el problema, evalué el efecto contable y determiné qué tan significativo es, voy a ver qué conclusión, qué tipo de opinión voy a emitir. Entonces, categorización del problema. Con base en la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros tomados en su conjunto no están libres de errores significativos. Eso es una violación de norma contable. O sea, identificamos un error. Ejemplos, errores en las registraciones contables realizadas, o sea, tengo un ajuste de auditoría, ¿se acuerdan los que ustedes iban haciendo los procedimientos de auditoría e iban identificando cuando había errores y planteaban ese ajuste? Bueno, de ese ajuste es que estamos hablando. Hay un error en una registración contable. Falta el reconocimiento de hechos económicos ocurridos en la empresa, que quiere decir eso, que hay algo omitido, también falta un ajuste de contable. O hay una diferencia de opinión respecto al tratamiento contable de determinadas transacciones. O sea, hay una registración, pero no está cumpliendo con una política contable. Esos son ejemplos de violaciones a normas contables. El otro tipo de problema es que no ha sido factible obtener suficiente evidencia adecuada de auditoría para concluir que los estados financieros tomados en su conjunto están libres de errores significativos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos recién. El auditor no ha podido hacer los procedimientos exigidos por las normas contables de auditoría o aquellos que adicionalmente hubiera considerado hacer para obtener evidencia adecuada y suficiente. En este segundo punto no hay un error. No sabemos si hay un error. Lo que sabemos es que no pudimos obtener evidencia suficiente como para determinar si existe o no un error. ¿Entendieron cuáles son las diferencias entre violación de norma contable y limitación al alcance? Esto es fundamental, porque en la altura, en esta materia, lo que se va a determinar, y va a haber preguntas de esto, sin duda, en la revisión, sin duda, es que ustedes categoricen el problema que identifican entre violación de norma contable y limitación al alcance. ¿Está claro? ¿Tenemos claro qué es violación de norma contable y limitación al alcance? Esto no es tema a rifar. Profe, ¿podría explicar de vuelta la limitación Bueno, al bien, alcance? ninguno. Porque no la es tema a violación rifar. de normas Pero contables este sería menos. Como un que resumen. Bueno, no estar de acuerdo a las normas contables adecuadas que deberían de aplicar, ¿no? Sería eso. claro, la violación a normas contables hay un error. No está de acuerdo con las normas contables adecuadas. Identifiqué un error. Eso es una violación de norma contable. Por ejemplo, Y limitación al identifiqué una alcance falta de que revelación. por alguna razón no pudieron La obtener diferencia con evidencia. la limitación al alcance, que la limitación al alcance digo, esa. Por X razón no pude obtener evidencia. ¿Me están escuchando bien? Porque yo ahora a Victoria la escucho Ahora se escucha un cortada. poco cortado. ¿Hola? Hola, se escucha un poquito cortado. Profe, si ahí está hablando, no la escuchamos.
Hola. Ahí la escuché. Hola. ¿Escuchan? ¿Usted me escucha, profe? Yo la escucho. Hola. Profe, yo la estoy escuchando. ¿Usted me escucha a mí? Hola. Hola, ¿se Hola. escucha, profe, bien? Nosotros la escuchamos bien. Ahora sí. Ahora sí. Impecable. Ver en qué perdí la transparencia. Lo que le decía, viendo esto, es que una cosa es lo que es un error identificado, una violación a una de las normas identificadas, y otra cosa es no poder hacer un procedimiento para obtener evidencia. En esa otra circunstancia no sabemos si hay un error o no. Esa es la diferencia de violación a norma contable y limitación al alcance. En los ejercicios y en las pruebas lo van a ver. ¿Bien? Bueno, después tenemos la determinación de los efectos contables, que es evaluar de esa limitación o de esa violación, qué capítulos contables están afectados. Por ejemplo, tengo una insuficiencia de una previsión para incobrables. ¿Qué capítulos afecta? Bueno, afecta previsión para incobrable y resultados. Pues si existiera una previsión, si existe la insuficiencia, porque afecta la pérdida. Debería haber una mayor pérdida y una constitución de una previsión. Entonces ahí estoy evaluando, estoy determinando cuáles son los rubros afectados. Y siempre hablamos de sobre o subvaluación. Entonces, si es una insuficiencia de una previsión para incobrables, la pérdida, ¿cómo está? ¿Cómo está ¿cómo está el resultado del ejercicio? ¿Está? Sobrevaluado. Sobrevaluado, porque le falta una pérdida. ¿Cómo está la cuenta deudores? Está sobrevaluada deudores porque le falta una previsión. Y así es que voy haciendo la evaluación.
Eso es cuando tengo un ajuste. Si, por ejemplo, tengo una limitación, supongamos que tengo ciertas inversiones que no sé si están correctamente evaluadas porque no obtuve la cotización de esas inversiones. Entonces ahí lo que puedo decir es, no sé si tengo un error en inversiones, o sea, inversiones puede estar sobrevaluada o subvaluada, así como también puede estar sobrevaluado o subvaluado el resultado del ejercicio. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Hola. Bien. Después determino cuáles son los ajustes contables que hubieran sido necesarios. Eso lo voy a determinar solo en la violación de norma contable. En lo otro puedo decir que puede haber un ajuste o no. Y podemos, en la limitación del alcance, lo que hacemos es intentar determinar un rango. O sea, cuál es el máximo rango de inversiones que puede estar evaluado. Bueno, el total de inversiones, menos que 0 no va a ser. Y así ir viendo cuál es la importancia relativa de esos capítulos. El gran tema de esto es qué es material y qué no es material. Y acá lo que nos da es un lineamiento, por eso dice pautas de materialidad subjetivas, no taxativas, porque lo que nos va a decir es, bueno, entre qué entorno se puede entender que algo es material o no. A ver, ¿cómo leemos esto? Acá lo que nos está diciendo es, la materialidad puede estar entre el 5 y el 10% del resultado neto antes de impuestos. Entonces, si yo tengo un ajuste que tiene un impacto en resultados mayor al 10%, puedo llegar a determinar que es un ajuste material, que es un ajuste significativo, que podría llegar a calificar nuestra opinión. Y así lo voy evaluando. Bueno, la materialidad puede ser entre el 0,5 o el 1 de ingresos operativos, entre el 1 y el 2 del margen bruto, entre el 1 y el 5 del patrimonio neto. Recordemos cómo determinamos, si usábamos resultados, ingresos, margen bruto, patrimonio neto. Evaluamos cómo determinamos la materialidad en ver cuáles son los capítulos más significativos para la empresa. O sea, si es una startup, una empresa que está comenzando, seguramente no tenga muchos resultados. Entonces podemos evaluar la materialidad en base a ingresos. Pero no deja de ser una combinación de estos cuatro. Esto no es taxativo porque es subjetivo la determinación de si algo es material o no, pero nos está dando una idea de benchmark. ¿Bien? Y acá está la idea de penetración omnipresencia, pero antes de esa idea quiero ir a este cuadro para que ustedes entiendan por qué el término penetrante. Acá este cuadro lo van a ver, ahora lo están viendo en esta materia, lo van a ver también en informes. Tiene dos líneas, ¿no? Que es, los estados financieros tienen representaciones erróneas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una violación de norma contable. Y en la otra fila dice incapacidad para obtener evidencia suficiente de auditoría. ¿Eso qué es? Limitación al alcance. Entonces, en la primera fila son las posibilidades de opinión para una violación de norma contable y en la segunda fila son las posibilidades de opinión para una limitación al alcance. ¿Bien? ¿Qué son las columnas? En las columnas se evalúa la significatividad, o sea, si es no material, si es material pero no penetrante, o si es material y penetrante. Acá la importancia de lo que vamos a ver ahora de penetrante o no penetrante. Si no es material, si nosotros tenemos un error identificado, no corregido, pero no es material, o sea, no supera la materialidad, entonces la opinión es favorable. Porque lo que nosotros nos puede llevar, nosotros lo que estamos diciendo es que están razonablemente presentados estados financieros, no que están perfectos.
Entonces, la opinión es favorable. La limitación al alcance, lo mismo. Si, por ejemplo, yo tengo una limitación porque no pude obtener una confirmación bancaria del banco, del Citi, del Citi, pero las cuentas que la empresa tiene en el Citi son 2 cuentas, son muy pequeñas y tengo los estados el estado de cuenta, entonces esa limitación realmente no tiene un impacto significativo. Por lo tanto, la opinión es favorable. O si, por ejemplo, no logré conseguir la constancia de la evaluación de un bono, pero ese bono no es significativo, tiene muy pocos de plata en esos bonos, y entonces el error máximo entre el valor nominal del bono y el balance es no significativo, entonces la opinión es favorable por más que haya una limitación al alcance. ¿Cuáles son las otras opciones? Material pero no penetrante. En ese caso las opiniones son favorables con salvedades, en los dos casos, que quiere decir que la opinión se dice excepto por X circunstancia que se describe, los estados financieros presentan razonablemente, están presentados razonablemente de acuerdo a este marco normativo. O sea, tienen una observación, una salvedad, o varias, pero es con salvedades. Cambia cuando es penetrante, porque en los estados financieros, cuando hay violación de norma contable, nosotros lo que sabemos es que hay un error muy significativo, muy importante. Entonces la opinión es adversa. Lo que nosotros vamos a decir es que no están presentados razonablemente de acuerdo con el marco normativo. ¿Qué cambia cuando es limitación al alcance? Que nosotros no sabemos si hay un error o no. Sabemos que hay algo muy significativo del cual no pudimos obtener evidencia. Entonces la opinión no es adversa, no vamos a decir no están presentados, sino que lo que vamos a decir es que no podemos opinar porque no tenemos información suficiente como para saber si están presentados o no de acuerdo a un marco normativo. Entonces, básicamente, lo que decimos en el informe de auditoría es que por determinada circunstancia no podemos emitir una opinión de auditoría sobre esos estados financieros. Visto esto, volvemos al el concepto de penetrante, porque acá nos va a llevar entre si tenemos un problema significativo o material y penetrante, o sea, si tenemos un problema material o material y penetrante. ¿Bien? ¿Qué es penetración o omnipresencia? La definición, como lo dice acá. Algo es penetrante cuando no se limitan a elementos específicos, cuentas o partidas de los estados financieros. ¿Bien? O sea, no es que estoy hablando de 2 cuentas, sino que va mucho más allá de eso. O sea, por ejemplo, está mal determinada la moneda funcional. ¿Exacto? ¿Algo que afecta a 2 cuentas? No, afecta todo el estado financiero. ¿Está? No obtuve evidencia de la continuidad de la empresa. ¿Es un problema de una cuenta? No, afecta la evaluación tanto de los activos como de los pasivos. Abarca todos los estados financieros. Otro ejemplo de una situación que no se limita a 2 cuentas. A ver, la empresa toma mal los tipos de cambio, entonces están todos los estados financieros convertidos a tipos de cambios erróneos. Es algo que afecta a todos los estados financieros. Eso, por ejemplo, es un ejemplo del primer caso. Pero, ¿qué puede pasar también? Si se limitan a ellos, o sea, lo que está diciendo es, si lo que encontré se limita a 2 cuentas, pero es tan significativo el monto que puede ser algo sustancial de los estados financieros. O sea, encontré un error tan grande que cuantitativamente que me afecta la lectura de todos los estados financieros. Y luego
habla si se refieren a aspectos de exposición o revelación, son decisivos para la comprensión de los estados financieros. O sea, falta una revelación, supongamos, que es muy significativa para entender los estados financieros. Ejemplo, no sé, falta la revelación de un juicio medioambiental, que es posible, o sea, no requiere la registración, pero es muy significativo y no está la revelación. Puede ser motivo de considerar algo muy penetrante. O tiene transacciones muy significativas con partes relacionadas y no están reveladas las partes relacionadas. Eso también puede ser una revelación que si falta puede ser considerada como penetrante. Entonces, si se cumple alguna de estas tres condiciones, puede ser que el error o la limitación pase de material a material y penetrante. Entonces, ¿cuáles son las tres opciones? Que nosotros ya lo vimos en el cuadro. No material, material y material y penetrante. Si es no material, el dictamen, el tipo de conclusión es opinión favorable o sin salvedades. Si se trata de un tema material, la opinión es favorable con salvedades. Y se trata de un tema material y penetrante, bueno, ahí, si estamos hablando de lo que genera esa materialidad y penetración, es un tema de violación de norma contable, lo que se da es una opinión adversa, y si es un tema de limitación al alcance, nos abstenemos de opinar. Que es este cuadro que tienen acá. ¿Qué otros temas hay? Párrafo de énfasis y párrafo de otros asuntos. Esto lo vamos a ver más en informes. El párrafo de énfasis es cuando quieren hacer énfasis en algo que está revelado en los estados financieros. Por ejemplo, un juicio muy significativo. Entonces, en el dictamen queremos hacer énfasis a ese juicio. O tenemos una duda de empresa en marcha y queremos hacer énfasis a esa duda que tenemos. Y párrafos de otros asuntos es cuando queremos describir algo específico respectivo a la normativa o a la existencia de un auditor anterior. Lo que el programa de auditoría 1, ¿dónde termina el programa de auditoría 1 y dónde empieza el de informes? El de auditoría 1 termina en el hecho de que ustedes tienen que saber categorizar qué tipo de problema tienen. O sea, tienen una situación, ay, estoy sin cámara, perdón. Tienen una situación y deberían identificar si eso es una violación de norma contable o una limitación al alcance. ¿Correcto? ¿Dudas? Sí. Bueno, la clase ¿cómo sigue esto de acá al 14, no? El viernes va a estar el práctico de este tema. El mismo viernes, no me acuerdo quién va a dar el práctico, yo le voy a decir a la persona del práctico qué revisión o qué ejercicios vamos a hacer la semana que viene para que ustedes puedan practicar. ¿Está? Y lo que está previsto para martes y para viernes de la semana que viene es que ustedes vengan con las dudas y que hagamos algún ejercicio de revisión. Eso es lo que está previsto. ¿Qué es lo que a mí me parece más conveniente? Pero obviamente cada uno sabe. Es cuando le definamos qué revisión van a hacer, que ustedes vengan con la revisión hecha. ¿Por qué? No porque me aburra yo de darla o explicar los ejercicios y demás, sino que es un buen nivelador para que ustedes vean en qué escalón están, digamos, ¿no? Si hoy se tuvieran que enfrentar a la revisión. Obviamente me imagino que deben tener otras revisiones, exámenes y demás que capaz que tienen otras prioridades, pero me parece que está bueno tomarse un tiempo para hacer algún ejercicio y ver en qué estado están y poder preguntar ya conociendo cuáles son los casos.
Pero bueno, eso queda por ustedes. Les agradezco mucho el haber estado en esta clase y haberse quedado después de todos los temas que tuvimos. Y bueno, esperemos que podamos terminar bien el año y bueno, que les vaya bien en la revisión. ¿Alguna duda o algo antes de terminar de plantear esto? No se olviden los cuestionarios que están en línea, que van saliendo, que suman algún puntito. Y bueno, muchas gracias a todos. Lamento los problemas varios. Profe, le hago una consulta. Y adelante. Si me olvidé algún cuestionario, y en mi caso me olvidé de uno o de todos, ¿tenés idea cómo, si ya perdí los puntos de cuestionario Los o no? puntos de cuestionarios, o sea, no te va restando. Vos los que no los hiciste, no los hiciste.